de trabajo en esta escuela de misiones. Y vamos a posicionarnos para recibir la palabra eterna, la palabra que da vida a todo ser viviente. Amén. Si usted trajo también un cuaderno para hacer apuntes, úselo con toda confianza. Muy bien. La ley de fe. La ley de fe. Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos, en el capítulo 11. La ley de fe. La escritura base es San Marcos capítulo 11. Leemos el versículo clave, el 23. Voz y palabra de nuestro Señor Jesucristo. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Puntos generales acerca de la ley de fe. El primero, ¿qué tal si no existiera esta ley de fe? Si la ley de fe no existiera, entonces no habría ninguna limitante y cualquier caso dado pudiera afectar nuestra vida en una forma sin límites y por cualquier caso dado. Lo voy a poner ahora en la forma real, la que es positiva. Debido a que la ley de fe existe, entonces el Señor Jesucristo decretó que solamente lo que tú dices, solo aquello que tú hablas es, y en la primera columna, en el paso primero, nos vamos a dar cuenta de cuándo es que usamos la ley de fe. 3 momentos. El primero es al decir algo con nuestra boca, también al orar al Padre y también al obedecer una instrucción. La realidad que nos da esta ley de fe es que frente a los muchos pensamientos nuestros de que estoy en un mundo situado en relación con personas varias en una comunidad y que oigo las voces de muchas personas a mi alrededor y que veo movimientos sobre los cuales no tengo control de muchas fuerzas que existen, mis pensamientos son estos, pues cualquier cosa me puede invadir, afectar, me puede sobrevenir. Pues mire nomás cuánto se mueve, cuánto se dice, cuánto oigo, cuánto veo.
Si no existiera esa ley, eso que pensamos y en ese sentido fuera una realidad. Pero debido a que existe esta ley nos viene a indicar que por decreto del Señor Jesucristo aquí en la tierra, solo aquello que dices te sobrevendrá. Solo aquello que hablas, manifiestas con ello el uso consciente o inconsciente de esa ley de fe, con resultados favorables o no favorables sobre ti. Entonces, gracias a esta ley de fe, gracias a esta ley que está decretada y publicada y promovida por el Señor Jesucristo en la tierra, nos viene a revelar que esto está desde la eternidad y que el caso original de uso de esta ley es su Padre. Primera columna, indicada por paso 1, allí está el esquema siguiente. ¿Cuándo usamos la ley de fe? La usamos en las siguientes formas: al decir algo con nuestra boca, al decir algo con nuestra boca, al orar al Padre. En el versículo 24 leemos: por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, esa es una forma, ese es un cuando oras, ese es un uso indicado, estás activándote bajo esa ley de fe. Entonces, al decir algo con tu boca, al orar al Padre, al obedecer una instrucción. Luego, en el mismo decreto dicho por el Señor Jesucristo, Él nos manifiesta 3 propósitos que el poder de esta ley genera o realiza. El Señor Jesús nos describe el potencial de esta ley cuando alguien la usa. Dice que el poder que manifiesta esta ley es para que algo sea hecho, para que algo sea hecho. Ahora, dada esta frase, si yo quiero decirle a usted que esa frase es negativa o que es positiva, o sea, mala o buena o favorable o desfavorable, todavía no, porque debo decir algo. ¿Qué poder manifiesta esta ley de fe? Bueno, el poder para que algo sea hecho, lo que yo diga. Todavía no he dicho nada. Luego, el poder que manifiesta esta ley es para que algo sea recibido. Recibido. Luego, para que algo venga. Ese es el poder que manifiesta esta ley de fe, para que algo venga. Cada uno de nosotros tomamos la decisión de qué recibir, a qué hechos llegar y qué nos sobrevenga. Cada uno de nosotros, al hacer uso de la ley de fe, estamos diciendo los hechos que vamos a alcanzar, lo que vamos a recibir o lo que nos va a venir. Volvemos al versículo 23.
Porque de cierto que cualquiera, en el paso 3 se indican algunas claves de esta ley de fe. La primera es cualquiera que dijere. Cualquiera que dijere. Ninguna figura humana o divina puede decidir que solo para un grupo. Ninguna. Jesús decretó que cualquiera y nadie puede hacer subgrupos. Dios no puede decir, yo digo que estos nomás. Dios no puede decir eso, porque su Hijo dijo que cualquiera. Yo no puedo decirles a ustedes que nomás a los que yo diga, porque el Hijo de Dios decretó que es como Él dice, porque Él habló en primera persona. Yo digo esto, y es un decreto que traigo desde la eternidad. Entonces, esto tiene carácter de ley, porque funciona para cualquiera. En el momento en que uno habla, uno hace uso. En el momento en que uno dice, uno va hacia resultados. En el versículo 23 nuestro Señor nos habla así: de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar. Esa es la frase que quiere decir un sujeto no determinado. Quiso decir, quiso declarar, quiso hablar, quiso que saliera eso, porque el sujeto estaba en unas circunstancias donde por inspiración halló qué decir. Tuvo que decir eso, hubo que decir eso. Siempre en un modelo de circunstancias o en una situación de circunstancias, por inspiración hallaremos qué decir. El caso dicho por el Señor es que en una situación dada, cualquiera puede decir, quítate y échate en el mar, a un monte. Esa es la frase. Ahora, no hay argumentos contra esa frase. Esto sería en el siguiente sentido: no digas quítate, no digas échate, no le digas al monte, no le digas a esto amontonado, apilado o recogido. Ese monte no era tuyo, esta pila de cosas las hizo él, por lo tanto no te metas con él. No hay argumentos en contra. Lo único que el Señor, como clave, nos indica es el que diga que no dude en el corazón. Ahora, si ya salió una frase de mi boca, ¿cuál sería el caso de que haya duda? Cuando yo quiero decir lo que dije y también siento un poder para cambiar lo que he dicho, porque que siempre no. Entonces, soy alguien que está diciendo cosas a cada momento. Digo esto, pero después pienso y no, mejor otra versión, una modificación, otro sentido, otra dirección, otra cosa. La duda es parte, la duda viene a convivir con mi palabra. Como estoy rodeado de personas que dudan, entonces yo también dudo.
así como hay mucho que decir en un momento dado de circunstancias, porque tú dices, aquí debo decir algo, así también hay mucho sentido en cuanto a dudar en el qué decir, porque está la duda allí. Como si la duda fuera un pensamiento, que cuando quiero decir algo, también quiero considerar ese pensamiento en el dicho que tengo en mi boca. Y entonces lo que yo digo tiene como un doble sentido. Y Jesús pide que no dude en el corazón el que diga. Se duda cuando se habla, se cree cuando se habla. Se puede llegar a decir que uno tiene fe al hablar y también que uno dudó al decir. Entonces lo que el Señor Jesucristo está presentando es que cuando uno tenga fe, no tenga duda. Ahora, ejemplo A, ejemplo B, ejemplo C en su hoja de trabajo. Isaías 55, 10 y 11. Isaías 55, 10 y 11. Vea el caso divino del Padre Celestial, cómo es la forma original de esta ley que el Señor Jesús está decretando. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Quiero que se fije que aún Dios tiene expectativas sobre lo que dice. Por eso, el hijo y la hija deben ser igualitos que el papá. Porque aún Dios tiene expectativas sin fronteras, sin limitantes, porque lo que dice le será hecho. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Ahí está la expectativa. Si Dios no dice nada, ¿en quién podría Él esperar? Y el mismo caso es para cualquiera de nosotros. Si usted no dice nada, usted no puede esperar en nadie, porque es lo que usted diga. No es cierto eso de que calladito se ve más bonito, no es cierto. Calladito se empeora más. Aún Dios mismo, si no ha dicho algo, Él no puede esperar en alguien, porque Él con esa palabra y con esa voz propia nos indica que Él aún tiene que esperar en su palabra, por eso es en lo que diga. Por eso uno hace uso de esa ley decretada por su Hijo en los 3 cuandos. Cuando digo algo con mi boca, 1. Cuando oro al Padre, 2. Cuando obedezco una instrucción, 3. Ahora, si yo analizo qué porcentaje de mi vida diaria pertenece a esos cuando, pues el 100%.
A ciertos horarios estoy usando mi boca constantemente, de pronto estoy orando en otro momento, de pronto estoy obedeciendo en otro momento, de pronto estoy haciendo 2 de las 3 cosas, de pronto 3 de las 3 cosas, de pronto una. Las 24 horas, consciente o inconscientemente estoy haciendo uso de esa ley decretada por el Señor. Mas, ¿me estoy fijando en lo que estoy diciendo? De hecho, esa ley ya me dice que solo aquello que digas te sobrevendrá. A usted no le puede venir algo que usted no ha dicho. A usted no le puede ocurrir algo que usted no ha declarado. Si no existiera esa ley, pudiera ser el supuesto que acabo de mencionar. Pero dado que existe esta ley, entonces Jesús lo dejó declarado que lo que digas te será hecho. El carácter de esta ley tiene 3 momentos. El poder que manifiesta esta ley es para que algo sea hecho, para que algo sea recibido, para que algo venga. Y según alguien haya hablado, se contará como cosa buena o como cosa mala, según como alguien haya hablado. Voy a traer ejemplos de la vida cotidiana de esta comunidad. El otro día escuché lo siguiente: yo no sé cuánto voy a durar en el trabajo actual, eso le sobrevendrá. También, cuando uno tiene un horario, por ejemplo, el horario del servicio a las 8 y estamos como a las 3 de la tarde y uno dice no voy a poder ir, eso le sobrevendrá. También, cuando uno dice no quiero ir, eso le será hecho. Esa frase, le será hecho, significa que uno llega a los hechos. Uno llega a los hechos dichos. Del dicho al hecho, algunos dicen que hay mucho trecho, pero no. Del dicho al hecho puede ser una cosa espontánea. Todo lo que te puede venir, puedas recibir y llegar a los hechos, saldrá por tu boca primero. Gracias a esta ley, a eso se sujeta cada ser humano. Si esta ley no existiera, cualquier cosa pudiera alcanzarnos, cualquier cosa. Si lo que tú dices de mí me puede alcanzar, puede ser por 2 casos solamente. Porque no existe esta ley, y el otro caso es porque yo lo digo. El primer caso es falso, porque esta ley sí existe. El segundo caso es el posible, porque esta ley existe y si yo digo lo que tú andas diciendo, entonces yo lo recibo. Pero cuando alguien dice algo de ti y tú no le das importancia porque no sale de tu boca, entonces no surte efecto sobre ti. Quiere decir que nada de lo que dijo el tercero nace en ti. Esta es la ley de fe que decretó el Señor en Marcos capítulo 11. Al final de su hoja, en el último renglón, hallamos 3 grandes verdades en el sentido positivo. Primero,
prosperamos al decir algo con nuestra boca. Segundo, prosperamos al orar al Padre. Tercero, prosperamos al obedecer una instrucción. Siempre y cuando el uso de esta palabra prosperar es porque prosperar significa echar semillas, y va a ser una buena semilla, y estamos decretando una buena cosecha. Fíjese cómo el Señor en esta vida de fe del justo declaró que aquel que usa su boca para bien prospera. Siempre se inspira en la palabra de Dios para hablar como Dios habla, y prospera. Quienes oran al Padre, entonces vamos a ir a esta situación, Santiago capítulo 1, versículo del 1 al 7. Santiago apóstol 1, del 1 al 7. Santiago, siervo del Señor, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, esa frase es crítica, la prueba de vuestra fe. Eso indica que si usted tiene fe, tiene pruebas. Si usted es de fe, entonces su fe es probada. ¿Cómo? Bueno, es como si a usted le llevaran un librito con anotaciones de todo lo que usted ha dicho, y entonces se prueba lo que usted ha dicho. Miren, en mi momento de pastor, mira que continuamente veo eso en el rebañito. Alguien me dice: pastor, yo voy a ser fiel a usted. Eso que alguien me dijo va a ser probado. Pastor, yo no lo voy a dejar. Eso que alguien me dijo va a ser probado. Porque el decir eso es fe. Bueno, Santiago dice que la fe se prueba. Pastor, como servía a su padre, lo serviré a usted. Eso que dices va a ser probado. Pastor, esta es mi casa y aquí nací y aquí voy a estar plantado. Eso que dice va a ser probado. Pastor, yo no voy a fallar en ningún servicio. Eso que dice va a ser probado, porque el que tiene fe va a ser probada su fe. Entonces Santiago así lo expuso: la prueba de vuestra fe. Esa es una de las frases más críticas. Pastor, usted es mi pastor. Eso va a ser probado. Pastor, usted es mi padre espiritual. Eso va a ser probado. Se fija que la prueba de la fe es en relación con lo que sale de mi boca, porque la misma ley de fe activa las pruebas. Esto es solito, no es porque está aquí en esta iglesia o porque yo soy su pastor, no, esto es bíblico. Entonces dicen: paciencia es hacerme fuerte más que la medida de las circunstancias. Entonces, de cada prueba yo recibo un beneficio de fuerza. Mas tenga la paciencia su obra completa. Porque después de la prueba, el beneficio es que quedo más edificado, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Esa es otra frase crítica: sin que os falte cosa alguna. En el uso de la fe, la ganancia es que nada me falte.
Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Prosperamos al orar al Padre, y el versículo 24 de Marcos 11 dice: cuando pidan orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces, ahí está un caso positivo de que se trata de prosperidad por la buena semilla al orar al Padre. De allí que la palabra de Santiago, como es para las congregaciones debemos tener esta conciencia, esta conciencia bíblica. Hermano, vamos a orar, sí, pero vamos a prosperar en esto que estamos haciendo. Nos reunimos para orar, para prosperar. Esto es tener conciencia bíblica. Entonces dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente, y sin reproche le será dada. ¿Qué poder manifiesta esta ley de fe para que algo sea recibido? Santiago no puso ninguna traba, al contrario dijo que el cual da a todos. ¿Por qué? ¿Por qué no hay traba alguna? Como haciendo Dios acepción de personas, porque su Hijo decretó que es cualquiera que dijere, cualquiera que pida orando. Entonces, sigo leyendo y nos encontramos que, pero pida con fe, no dudando nada de qué, de las frases que está hablando. Si en el caso de San Marcos 11 la frase fue quítate y échate en el mar, entonces el señalamiento es sobre dicha frase. Como en Santiago el señalamiento es el pedir sabiduría. Esa frase, que no dude nada de lo que dice. ¿Se fija usted cómo fe y duda se encuentran con la posibilidad de ocupar al mismo tiempo sus posiciones y estar tan juntas en la misma frase? Pero Jesús dijo y Santiago dijo que el que tiene fe, que no dude, que no dude. Entonces, dice, porque el que duda, aunque tuvo fe, es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, porque dijo algo, pero dudó, que recibirá cosa alguna del Señor. También esto nos lleva a momentos cuando alguien dice, con un buen corazón lo dice, es que si yo digo lo que tú dices, si yo hablo lo que él habla, ¿por qué yo no alcanzo lo que él recibe? Porque no es por repetición, sino que al momento de decir lo mismo que yo digo, ya no puedes usar mi corazón. Y si yo no dudé, pero tú sí, ahí está el asunto. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces, en este sentido dado de Santiago, si acabamos de leer que prosperamos al orar al Padre, aquí hay un caso negativo de que quien oró al Padre no prosperó. ¿Por qué? Porque el no prosperar significa que el Padre no le dio. Santiago dice que
No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Ahora, miren, si en nuestra vida de oración, que pertenece a la vida de comunión unos con otros como congregación, ya hay varias experiencias de que oro y no recibo nada, pero cuando hay muchas experiencias se forma algo muy feo, algo que uno no desea. Se hace uno incrédulo. Ya no cree en la oración, ya no cree en recibir, ya no cree en pedir, ya no cree y ya no cree en ningún sentido. Pero es que si fuéramos tan humildes como para acercarnos a alguien que cree y le decimos, dime cómo creer, cómo tener fe y cómo confiar, enséñame a limpiar mi lenguaje, quiero tener fe sin dudar. Miren, necesitamos ser así de humildes para comenzar otra vez. Porque en ocasiones han sido tantas veces que son sin éxito nuestros momentos de orar, y entonces uno dice, pues ahora sí que ya da miedo orar. Y entonces uno se vuelve incrédulo. Incrédulo quiere decir que me alejo de creer. Me alejo de creer. Me alejo de creer. Por ello, usted debe saber la riqueza que hay en la comunidad, en estar los unos con los otros. Uno necesita descubrir al que cree y acercársele, pero con humildad decirle, oye, yo quiero estar en los momentos, ciertos momentos de tu vida, y quiero que me ayudes. Por eso es importante hacer equipo, que nos escuchemos unos a otros, que andemos juntos, que la convivencia sea de fe y no de simpatía, porque la simpatía mata. Debe ser de fe, de fe. Entonces, volviendo a San Marcos capítulo 11, en el ejemplo C, tenemos del versículo 1 en adelante, dice, cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. Esa es una instrucción. Listos. En el uso de la ley de fe puede haber una instrucción dada. Jesús está dándole a 2 discípulos una instrucción. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Cuando uno obedece una instrucción, uno hace uso de la sabiduría del que dio la instrucción. Por eso el Señor les dijo, si les preguntan, digan esto. Tienen que hacer uso de mi sabiduría. Bueno, en la vida cristiana son muchos los momentos basados en instrucciones. Los evangelios, por sus parábolas, están llenos de instrucciones. Dad y se os dará, es una instrucción. Se hace uso de la ley de fe cuando uno da. Y entonces se van los 2 discípulos,
Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado y los dejaron. ¿Qué dice el paso número 2? Que el poder que manifiesta esta ley de fe es para que algo venga. Es para que algo sea recibido, es para que algo sea hecho. Quiero que piense en el problema de alguien y un problema suyo, pero de esos problemas que le ponen la cara así, con el ceño fruncido. Quiero que piense en un problema de alguien y en un problema de su casa. ¿Por qué 2, pastor? Para poner la cara más fea que podamos poner. Sume 2 problemas, el peor de alguien y el peor suyo. ¿Ya? Muy bien. Voy a hablar sobre los 2 problemas hechos como uno, de esta manera. La naturaleza de esos 2 problemas, ¿qué quise decir la naturaleza de esos problemas? ¿De dónde salieron? ¿Cómo surgieron? ¿Cuál fue la matriz que los dio a luz? ¿Qué circunstancias son el ambiente donde viven esos problemas? Todo eso quiero decir cuando digo la naturaleza de esos problemas. Fíjense que el problema así bien llamado no consiste en la naturaleza de esos problemas, sino el verdadero problema es la incredulidad con que los enfrento. Ese es el verdadero problema frente a lo que yo digo que es un problema. La incredulidad con la que yo enfrento un problema es el verdadero problema y yo lo tengo. Por eso los problemas los vemos en una dimensión de impotencia, pero aquí la causa es que soy el incrédulo, porque el problema frente a mí y yo el incrédulo, entonces yo soy el problema. Yo quisiera escuchar un problema de alguien aquí. Me lo están diciendo, yo lo estoy viendo, y es sencillo. ¿Sabe qué, mi santo? Usted se está enfrentando a este problema como un incrédulo, y ese es el verdadero problema. No es lo mismo enfrentarse a un problema como creyente que como incrédulo. No es lo mismo. Por eso el Señor en San Marcos 11:23 nos dice: sean creyentes, creed que lo recibiréis. O sea, sean creyentes. Entonces, vea, esa es la realidad sublime de los asuntos que nos embargan en nuestras comunidades y relaciones. Hay mucha incredulidad en los corazones tratando de pararse frente a un problema. No se puede enfrentar un problema con incredulidad. No se puede enfrentar un problema con incredulidad. De hecho, el problema mayor es el ser incrédulo, porque cuando eres creyente, lo que dice que se llama problema,
deja de llamarse problema. Y entonces el creyente toma la posición de hablar haciendo uso para su favor de la ley de fe, y va a hablar igualito que el Señor Jesucristo frente a la higuera. Tú te vas a quedar como yo diga, sécate, y se secó. Eso es enfrentar un problema, así sea de salud, así sea de finanzas, así sea de relaciones, sin incredulidad. Y entonces, ¿cuál problema? Porque a veces yo soy el problema y no es problema lo que digo que es problema. Por eso la ley de fe es toda una cosa grande, porque la ley de fe nos dice, lo que digas te será hecho, lo que digas te será hecho, lo que digas te será hecho. En el versículo 25, Jesús nos dice más claves: y cuando estéis orando, perdonad. Entonces, la primera clave es: no dudes en un momento de decir, en un momento de orar, perdona. En un momento de orar, perdona. En un momento de decir, si tú eres el incrédulo, ahí está el problema. Y en un momento de orar, si tú no has perdonado, ahí está el problema. Perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¿Y cómo es que en medio de ofensas que hago, todavía puedo orar? Todavía puedo ser de fe. ¿Sabe? Aún en medio de estar rodeado de esta piel y huesos de esta naturaleza, el Señor me dice: perdona, 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 perdona. Aleluya. Entonces Jesús dijo: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. 20. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces vean cómo Jesús hace uso de la ley de fe para que algo venga, para que algo sea recibido, para que algo sea hecho. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tengan la fe de Dios. Aleluya. Bien, amada iglesia, es necesario que seamos de fe y estemos con un corazón que perdona y no duda. Amén. Vamos a ponernos de pie.